Nos ocupamos de la inflación de abril, como habíamos anticipado, y vamos a hablar con el magíster en Economía por la UNS, economista jefe del CREVA, Gonzalo Semilla. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Tono. Buen día, Gabriel. Muy bien, ¿Cómo aquí. estás vos? Muy bien. Escuchando a Steve Ray Vaughan. ¿Te gusta? Ahí escuchaba así la última partecita. Esa guitarrita es una de las líderes, ¿no? Bueno, ahí estoy viendo la publicación que hicieron, como ocurre habitualmente cada vez que publica el INDEC. Recuerdan los datos que habían dado desde el centro algunos días antes, ¿no? Más o menos dentro de lo previsto, dentro de lo que ustedes ya habían relevado, el dato de inflación de abril y más bien la continuidad, ¿no? Respecto de lo que venía pasando. Sí, así es. A ambos, tanto a nosotros como CREVA como INDEC, nos da una desaceleración. Eso es efectiva. Si bien al INDEC en marzo le había dado 3,7 y había sorprendido, yo te diría que sorprendió a todos los que estamos trabajando en cuestiones estadísticas e inflacionarias en el país, porque a nosotros nos había dado 2,9, ahora se desacelera a 5. Es más pequeña la desaceleración, pero en definitiva el 2,8% que le da al INDEC, que le arrojó al INDEC en abril, está bastante cercano a lo nuestro, cuando no necesariamente, y siempre lo explicamos, a Bahía, la inflación de Bahía no tiene por qué coincidir con la nacional. De todas maneras, si bien la metodología es la misma, los precios varían de una ciudad a otra, y las ponderaciones también. Pero bueno, 2,5 nosotros, 2,8, y en definitiva, desde el momento que nosotros publicamos hasta que el INDEC publica, hay otras consultoras, incluso de Capital Federal, que también hacen sus publicaciones y estaban en torno al 2,7, en las previsiones en algunos lugares eran 2,9, en algunos tocó el 3%, pero claramente todos indicaban que volvía a desacelerarse, con lo cual constituye de alguna manera en una buena noticia, aunque un poquito alto en función de lo que pretende el gobierno, pero también lo hemos leído que ha festejado y tiene que ver con que, bueno, salimos de un cepo, hubo una variación inicial del tipo de cambio, ni bien eso ocurrió, de un 10, 14%, entonces todos preveíamos, nosotros también, y me incluyo yo, en un reacomodamiento de los precios de manera inmediata. Entonces las primeras semanas lo mirábamos con recelo, después vimos que el tipo de cambio fue calmándose, incluso descendiendo. La nafta ya decían que no se ve reflejada en abril, pero comenzó mayo con un descenso de la nafta. Con esto vos recién mencionabas qué es lo que está pasando con los aranceles en Tierra del Fuego. Hay bajas importantes de aranceles a las importaciones y eso de alguna manera debiera abaratar los precios finales de las mercaderías y de lo que el consumidor puede comprar. Y también observamos en el mes de abril muchas más ofertas en los supermercados que en otros meses. Por eso también creo que podemos decir que esa desaceleración se da por un montón de estos motivos. Claro, ¿no? Y que que obliga a afinar la mirada y no posarla demasiado en un solo factor, ¿no? Como solía ser en otros contextos, porque tenés en consideración que ha cambiado el contexto y eso también obliga a hacer estas miradas más múltiples respecto a los factores que explican un fenómeno. Claro. A veces uno dice, bueno, es causal, multicausal, la inflación. Bueno, hay una discusión siempre en ese sentido, pero está claro que cuando uno estudiaba economía, estudiaba el modelo en función de dos variables, y la realidad es que es bastante más compleja. No son solo dos variables, son muchas, son múltiples. Es verdad que la tasa de consumo en los últimos año y medio no logra revertir su tendencia negativa, entonces el consumo está muy afectado. Los salarios, si bien el año pasado tendieron a apenas empardar la inflación, el primer trimestre no está ocurriendo, el primer trimestre de este año no está ocurriendo el ajuste salarial en el mismo sentido que la inflación. Entonces hay que mirar otras cosas, y sí, con esta variación de tipo de cambio, el cepo, los supermercados sí recibieron listas con actualizaciones automáticas de precios. En su momento se conversó bastante por los medios de comunicación de que los supermercados lo habían rechazado. De alguna manera decían, bueno, no podemos validar estos aumentos, era algo inédito que escucháramos algo de esto, pero bueno, yo
me comuniqué con algunos referentes locales y me dijeron, sí, es verdad. Inicialmente vino una lista con aumentos, se los rechazamos, pero de alguna manera los grandes grupos económicos de la Argentina, que son 4 o 5, no son muchos, dijeron, ok, retrotraemos el aumento de precios, pero nos van a tener que comprar más volumen. Y eso fue algo que no se habló, no salió a la vista, y comprar más volumen, sí, comprar al mismo precio, pero me obligaste a comprar más volumen, y comprar más volumen de alguna manera puede ocurrir a que vaya ofertas, porque lo tenés que vender, porque tiene que rotar, y eso pudo haber ocurrido también. Muy interesante ese dato porque nos retrotrae, ¿no? Como decías, a aquellos tiempos en los que estudiamos economía y que también este contexto quizá obligue a no estar tan pegado a que hay que ajustar por el lado de precios, sino que hay que mirar más por el lado de la cantidad. Si es que esto continúa, es decir, si sigue la tendencia a la desaceleración, quizá tengamos que poner más el foco en las cantidades como un factor que entra a jugar más fuerte. Exactamente, porque si vos estás sobreestoqueado de alguna manera, tenés que bajar precios, incluso fuera de, digamos, yo estoy imaginando en los alimentos, porque incluso nosotros los alimentos, capítulo de alimentos y bebidas, tanto INDEC como a nosotros también nos da una desaceleración. Claro, así todo casi idéntica la evolución, ¿no? Bueno, a nosotros nos da 3,3 y creo que al INDEC le estaba dando 2,9. Sí, muy parecido. Sí, muy parecida, nos da desaceleración en ambos casos. Igual lo que es la inflación núcleo, al INDEC le da 3,2 por encima y a nosotros también nos da por encima. A nosotros nos da en realidad nos da 2,5, mirá, nos da igual, corrieron en la misma sintonía, pero cuesta bajar la inflación núcleo que tiene que ver con estos bienes de consumo, pero de todas formas hay que ver lo de la cantidad. Por eso te decía, si hay una cantidad que la tenés que liquidar de alguna manera o vender y tenés que rotarla, bajan los precios. Y si uno va al sector del repuesto de autopartes, incluso en Bahía Blanca, también hay sistemáticamente, te diría que hay deflación. En ese caso no es desaceleración, sino deflación. Tenés valores negativos en los precios como consecuencia de noviembre y diciembre del 2023. Claro. Me estoy yendo bastante atrás. ¿Por qué? Porque en ese entonces se sabía que Milei ya había ganado, se preveía un ajuste fuerte en el tipo de cambio, entonces los importadores que necesitan muchos pesos para comprar dólares y pagar sus obligaciones, aumentaron muy por encima del promedio de los precios al nivel local. El nivel local, digamos, los autopartistas, mayoristas, con el temor de que podían aumentar mucho más los precios, compraron, se sobreestoquearon y después se quedaron con mucho stock. Y hace un año y pico que vienen desacelerando precios. Y además con la caída de los impuestos, de los aranceles y la gran competencia por parte de China, también hay una caída muy fuerte y no es porque, y no están vendiendo mucho, así todo, no están vendiendo mucho. Estamos hablando con el magíster en Economía por la UNS, Gonzalo Semilla, el economista jefe del CREVA, que nos está entregando esta mirada mucho más allá de los números, ¿no? Introduciendo el análisis necesario para entender estos fenómenos. Y hablabas de deflación, algo que ustedes han seguido notando en mayo, ¿no? La primera semana, alimentos y bebidas, daba un número negativo. Sí, eso es verdad. Eso sí nos llama un poquito la atención, porque... A ver, uno siempre mira, cuando hablamos de estadísticas, hablamos de efecto arrastre. Solemos hablar de ese tema. ¿Y qué significa? Nosotros publicamos todas las semanas la variación en el capítulo alimentos y bebidas. Y cuando la cuarta semana tiene una inflación, un movimiento de precios importante, es como que arrastra, impacta en la primera semana de mayo. Y la cuarta semana de abril no fue una semana compleja, con lo cual la primera semana de mayo de alguna manera comenzaba sin ningún tipo de presión de la cuarta semana de abril. No sé si me explico, es medio estadístico la cuestión. No, está bien, sí. Así todo, la primera semana de mayo, la primera semana de mayo respecto a la cuarta semana de abril,
comenzó el menos 1,1. Claro, sí, eso lo destacábamos esta semana, creo que o la semana pasada que publicaron. Claro, a pesar de que veíamos aumentos importantes, por ejemplo, alimentos semipreparados de un 10%. Lo que pasa que el peso de alimentos semipreparados en el capítulo de alimentos y vida es muy bajito. Entonces, pero carnes que tiene mucho peso, te diría un peso casi del 10% dentro de lo que es el capítulo, comenzaba la semana con menos 0,8. Entonces, la primera semana arrancó negativa, insólito, pero ahora cuando yo veo la primera semana de mayo con respecto a todo el mes de abril me daba 0,2%. Ahora, seguimos para adelante, ya publicamos la segunda semana de mayo, es decir, tenemos la primera quincena, el primer mes, la primera quincena de mayo ya tenemos publicado y nos da el acumulado, es decir, primer quincena de mayo respecto a abril nos da casi 1%. Y vos dirás, ¿es mucho o poco? Bueno, comparemos lo que pasó en la primera quincena de abril con respecto a marzo, nos daba 3. Y ahora nos da 1. Claro, un tercio de aquella suba. Correcto, ese es el mensaje que uno quiere dar, que la primera quincena de mayo en alimentos y bebidas está corriendo a un tercio de lo que corrió abril. Entonces ya podemos intuir que no vamos a tener 3,3% o 2,8 o 2,9% de alimentos en lo que resta de mayo. Posiblemente estemos por debajo del 2,5, quizás estemos llegando al 2 en alimentos. Y sabemos que alimentos pesa mucho en toda la canasta, y además teníamos en transporte, teníamos una caída del combustible de un 4%, que ahora como aumentaron el biocombustible, entonces hay un retoque hacia arriba, pero bueno, sigue manteniéndose en niveles negativos el aumento del combustible, y combustible está dentro del capítulo, transporte que también pesa mucho en la canasta. Exactamente. Y finalmente, Gonzalo, ¿crees que si esto se mantiene podrían venir meses en la misma tendencia, si es que el gobierno mantiene lo que ahora está cumpliendo un mes, ¿no? El nuevo esquema cambiario, con las bandas que todavía parecen bastante lejos de por donde circula la media de los valores de dólar, aranceles que se están incorporando cada vez más, o sea, van medidas para profundizar el contexto en el que se están moviendo los precios. Sí, por lo menos a nivel inflacionario, sí. Es como que están bien dirigidas a este contexto de evolución de la inflación, con bajando costos, incluso algunos impuestos internos, y obviamente con un efecto colateral en los precios. Cercano, digamos, estamos cada vez más cerca de las elecciones, al gobierno le preocupa mucho lo que es Capital Federal, que se va a dilucidar creo que este domingo, claro. y lo que es Provincia de Buenos Aires, que tanto interesa todo, pero al gobierno interesa todo, pero estos dos lugares que yo te digo creo que son neurálgicos, entonces va hacia atrás de eso, de incluso algunas proyecciones son menor al 2% los próximos meses en el índice de precio, con efectos colaterales a esto que vos estabas mencionando al principio de la nota. Bueno, caída de aranceles tiene impacto en la industria nacional, y eso puede ser de desempleo y cierres de empresas, y bueno, la competencia es muy feroz. Por eso no solo hay que quedarse con estos informes que entrega el CREVA de tanto en tanto, sino también recurrir al informe de actividad económica que agrega más contexto respecto de lo que decías, ¿no? De cómo le va a los sectores más allá de los precios. Exactamente, hay que observarlos porque es industria nuestra y son fuentes de trabajo, y uno digamos, la competencia hace que seas más eficiente, mejor productividad, mejores precios, controlar tus costos. Pero bueno, estas cuestiones son muy discutidas en Argentina hace más de 50, 60 años, y cerramos la economía, nos protegemos o nos abrimos al mundo con estos efectos negativos internos, ¿no? Debe ser por eso de que tanto pega el bandoneón en la música de Buenos Aires, ¿no? Que se abre, se cierra, se cierra, se abre. Parece que una buena manera de ver cómo se mueve el país en estas cosas. Gonzalo, gracias como siempre, ¿eh? No, por favor, un gran abrazo a todos. Hasta la próxima. Buen día. El magíster en Economía por la UNS, Gonzalo Semilla, desde el CREVA, donde se desempeña como economista jefe.